A veces, el silencio no es apenas ausencia de sonido, es una presencia densa, casi física, que se instala en el pecho como una piedra invisible. Es ese vacío que se arrastra en los días que siguen a una pérdida, cuando el mundo vuelve a girar, pero el alma se queda quieta esperando un mensaje, un suspiro, un sueño, cualquier señal que confirme que el amor no murió con el cuerpo. Muchas personas, tal vez como tú, han esperado durante un año entero y nada ha llegado. Ni una carta psicografiada, ni un susurro en la madrugada, ni siquiera ese sueño reconfortante donde el rostro querido aparece por unos segundos para decir que está bien. El silencio ha sido total, y en ese silencio nace una segunda herida, la de la incertidumbre espiritual. Cuando alguien que amamos parte, lo que más necesitamos no es lógica ni consuelo genérico, es conexión. Queremos sentir de alguna forma que esa historia no se terminó con el último aliento. Pero cuando los días pasan, cuando se cumplen meses y no hay señal alguna, el corazón empieza a preguntar en secreto: ¿será que me olvidó? ¿Será que no logró llegar? ¿O será que ya no existe? Este tipo de silencio duele distinto. No quema como el llanto, no golpea como el impacto de la noticia. Es un dolor que se instala suave, pero constante, que se vuelve parte del cuerpo, que acompaña en cada comida, en cada noche, en cada oración sin respuesta. Y no estás exagerando. Esa espera invisible, esa espera que solo tú conoces, es una forma profunda de amor, pero también puede transformarse sin querer en una forma de prisión, porque cuando el corazón se encierra en la necesidad de recibir una señal sin darse cuenta, empieza a atar al alma que partió, no con maldad, no con egoísmo, sino con esa desesperación dulce y silenciosa que brota del amor inconcluso. Lo que nadie te dice es que a veces, ese silencio que tanto duele es precisamente la respuesta que tu alma necesita, porque según aprendimos con Chico Xavier, muchas veces el espíritu no guarda silencio por olvido, sino por cuidado. Chico nos dejó una frase que parece haber sido escrita para ti. A veces, el silencio de los que partieron es la lección más profunda que nos dejan. Qué frase más sabia y qué difícil de aceptar cuando el pecho está ardiendo de saudade. Pero si abrimos el corazón con un poco de humildad, quizás podamos entender lo que hay detrás de ese aparente abandono espiritual. Porque sí, hay razones que no son castigo ni negligencia del cielo, razones que tienen que ver con el amor, con la sanación, con el tiempo sagrado de los espíritus. En el primer año tras la muerte, según Emmanuel y André Luis, el espíritu atraviesa una fase intensa de desmaterialización psíquica. Eso significa que su conciencia, aún impregnada por las emociones, dolores y apegos de la vida terrenal, necesita tiempo para reorganizarse. No es fácil desligarse del cuerpo, de los traumas, de los vínculos. Muchos espíritus, incluso los que amaron profundamente, simplemente no pueden hablar, no pueden acercarse, no están en condiciones de enviar señales, porque están, en palabras simples, tratando de entender que murieron. Están en tránsito, están despertando en una nueva realidad. Y cuando están más lúcidos, muchas veces eligen no hablar aún, porque saben que cualquier palabra antes del tiempo justo podría confundir, perturbar, o simplemente no llegar como debería. No se trata de un castigo divino, se trata de un proceso amoroso, un proceso que requiere respeto, tanto de allá como de acá. Y entonces es cuando volvemos a mirar nuestro propio corazón, porque hay otra verdad que muchos no quieren ver. El alma encarnada también necesita estar preparada para recibir. No basta con desear, no basta con llorar, no basta con pedir con toda el alma. La comunicación espiritual es un puente, y como todo puente, necesita firmeza en ambos extremos. Chico decía que el corazón en rebeldía, desesperado o lleno de culpa, no logra escuchar ni lo más sutil del otro lado. Es como querer ver las estrellas durante una tormenta. Están ahí, pero el cielo está cubierto. Y ese cielo cubierto es nuestro mundo interior cuando la angustia lo toma por completo. Por eso, antes de forzar una respuesta, tal vez sea el momento de preparar el terreno, de cuidar el alma como si fuera un jardín, porque solo cuando el suelo está suave, fértil y limpio, las semillas del más allá pueden germinar. Y eso no significa olvidar, no significa dejar de llorar, no significa renunciar al amor, significa transformar la saudade en oración, transformar la espera en fe. Como decía Emmanuel, la saudade debe ser oración, no prisión. Qué bello eso, ¿no? Porque cuando la saudade se vuelve oración, ya no exige, no presiona, no suplica, solo ama. Y ese amor que no pide, es el que más llega. Pero es comprensible que duela, que sientas que has hecho todo y aún así el silencio continúa. ¿Y si te dijera que ese silencio no es vacío, sino presencia
no comprendida aún. Hay quienes han recibido señales sin saberlo, sueños fugaces, frases repetidas, una canción que aparece justo cuando más se necesitaba. No siempre el mensaje viene en una carta firmada desde el más allá. A veces, el mensaje es una brisa, un aroma que no tiene explicación, un pensamiento que calma de repente. Y otras veces, sí, es simplemente la ausencia total. Y esa ausencia enseña paciencia, enseña a confiar sin prueba, enseña a amar sin retorno. Lo sé, esa lección es dura, duele esperar sin saber si algún día llegará una respuesta, pero el espiritismo nos enseña que todo tiene su tiempo, que cada alma tiene su proceso, que cada vínculo tiene su plan. Algunos espíritus necesitan años para volver a comunicarse, porque están sanando, porque están aprendiendo, porque aún no se sienten libres de ciertas culpas, porque aún no logran liberarse de los miedos que traían del cuerpo. Y aquí, una revelación importante. Hay espíritus que, al morir, siguen sintiendo que no merecen el perdón, que no tienen derecho a consolar a quien dejaron. Esa autoexigencia los silencia, los hace quedarse en la sombra, esperando también una señal de que pueden volver, de que pueden decir, estoy aquí. Y entonces, algo extraordinario puede ocurrir. Cuando tú comienzas a perdonar, aunque no sepas por qué, abres una puerta en el corazón del otro lado. Cuando tú dejas de pedir para empezar a ofrecer una oración, un acto de amor, una lágrima sin rencor, algo se mueve allá arriba. Y eso es una forma de mediumnidad, la más pura, la más humana, la que no necesita don especial, solo necesita alma abierta. Quizás tú no te veas como medium, pero si sientes una presencia, si has soñado, si tu pecho arde sin explicación, si a veces crees que lo sientes cerca, ya hay conexión. Lo que falta no es el canal, es la calma, es la fe sin ansiedad, es la certeza sin prueba. Y esa certeza se construye cada día, con pequeños actos, con la voluntad silenciosa de confiar. Aunque el silencio duela, no todos los espíritus pueden comunicarse. Eso es cierto, no porque no quieran, sino porque aún no pueden, o porque saben que si lo hicieran, alimentarían un apego que ya no ayuda a ninguno de los dos. Hay personas que, al recibir una carta, en lugar de consolarse, se aferran aún más, hacen de ese mensaje un nuevo punto de dolor, y los espíritus lo saben. Por eso a veces eligen guardar silencio, por amor, por cuidado, porque saben que el amor, cuando es verdadero, también sabe esperar, pero esa espera no es inacción, no es resignación pasiva, es una espera activa, llena de gestos, de oraciones, de pequeños rituales de alma, una carta escrita con el corazón, una vela encendida con esperanza, una conversación íntima en el silencio de la noche. Todo eso cuenta, todo eso conecta, todo eso eleva la vibración y allana el camino para que un día tal vez la señal llegue, y cuando llegue, porque sí, muchas veces llega, será suave, será clara, será más poderosa que cualquier palabra. Puede venir en forma de sueño, de sensación, de certeza repentina, o puede venir en una carta psicografiada, escrita con palabras que solo tú reconoces. Y cuando eso pase, no te asombres si sientes que ya sabías lo que decía, porque en el fondo ya lo habías escuchado desde el silencio. Cuando finalmente llega la primera señal, después de meses, años, o incluso décadas, el alma tiembla, y no solo de emoción. Tiembla porque algo dentro se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. Tiembla porque de repente todo el dolor vivido empieza a tener un sentido más amplio. La carta, el sueño, la sensación no solo consuelan, transforman, pero esa transformación no ocurre porque llegó el mensaje, ocurre porque tú te convertiste en alguien capaz de recibirlo. El amor seguía ahí, el espíritu seguía ahí, pero ahora tú estás más sereno, más abierto, más fértil por dentro. Chico Xavier vivió historias que desafían el tiempo, personas que lo buscaron año tras año, con el corazón desgastado de esperar. Y un día sin aviso, la carta llegó. Y no era cualquier carta, era como si ese ser querido estuviera sentado al lado, diciendo con palabras dulces, sencillas, firmes: no pude antes, pero estuve contigo siempre. Esas cartas no vinieron para probar nada, vinieron para cerrar ciclos, para curar, para sembrar paz, donde antes solo había desespero. Chico aprendió con los espíritus que hay un reloj que no conocemos, un reloj que no marca minutos ni horas, sino estados del alma, y según ese reloj, el tiempo justo de una comunicación espiritual no es cuando más la deseamos, sino cuando más la necesitamos de verdad, cuando ya no se convierte en dependencia, cuando ya no es exigencia, cuando es puro acto de amor sin condiciones. Y entonces, ¿qué hacer mientras tanto? ¿Qué hacer cuando el silencio se prolonga?
y el corazón ya no sabe cómo sostener la espera. Tal vez la respuesta esté en otro tipo de espera, no la que aguarda una señal externa, sino la que se vuelve camino interior. Esperar, en ese caso, es abrir espacio, es hacer silencio dentro para que el mensaje llegue suave, es cultivar una espiritualidad silenciosa, sin show, sin necesidad de prueba. Hay quienes, en medio de esa espera, descubren algo inesperado, su propia mediumnidad. No la mediumnidad de ver espíritus, sino la capacidad de sentir con profundidad, de escuchar con el alma, de intuir sin palabras. Muchas mujeres, especialmente, desarrollan una sensibilidad nueva después de una pérdida. Comienzan a soñar de forma distinta, a captar presencias, a tener certezas que no saben explicar. No están imaginando cosas, están despertando, y ese despertar es parte del propósito, porque el luto, cuando se atraviesa con fe, puede convertirse en portal, en transformación. No borra el dolor, pero lo transfigura, lo eleva, lo convierte en semilla de algo más grande. Una madre que perdió a su hijo y ahora ayuda a otras. Un abuelo que parte y deja a su nieta con una sensibilidad espiritual que antes no tenía. Una hermana que, al perder, descubre la fuerza de la oración como nunca antes. No hay muerte sin sentido, aunque duele, aunque parezca injusta, aunque el silencio posterior sea cruel. Todo tiene un porqué, y ese porqué a veces no se revela en palabras, sino en la forma en que cambia nuestro corazón. Por eso, cuando pienses que no has recibido respuesta, recuerda, el amor no necesita hablar para ser verdadero, y el alma, cuando ora de verdad, ya ha sido escuchada. Sin embargo, es necesario hablar también de algo que muchos callan, la culpa, esa que se instala después de la muerte y que dice sin piedad, no hice lo suficiente, no lo cuidé bien, no me despedí como debía. Esa culpa, que a veces es silenciosa y otras veces estruendosa, crea una barrera, porque no es solo dolor, es castigo interno, y un corazón que se castiga, se encierra, se endurece, se bloquea, y esa vibración baja impide la conexión con planos más elevados. La culpa se convierte, muchas veces, en la razón por la que el mensaje no llega, no porque el espíritu no quiera, sino porque tú no te crees merecedor de recibirlo. Y eso se cumple, se vuelve profecía. ¿Cómo romper ese ciclo? Con un acto sencillo, pero profundo: transformar la culpa en caridad silenciosa, hacer algo bueno por otro, dedicar una oración por quien parte, ayudar a alguien sin decir nada, en nombre de quien se fue. Eso eleva, eso limpia, eso abre. La culpa no se borra con palabras, se transmuta con actos, y cuando eso ocurre, el alma comienza a liberarse, a sentirse digna, a recordar que el amor verdadero no exige perfección, solo verdad. Y si hay verdad en tu dolor, en tu luto, en tu oración, ya estás en camino. Y si, después de todo, el silencio persiste, aún así, estás avanzando. Porque quizás el mayor mensaje que puedes recibir es el que se esconde en ese mismo silencio. El mensaje que dice: confía, yo estoy aquí. Aunque no puedas oírme, sigue, vive, haz lo que viniste a hacer, ama, perdona, respira, porque el silencio también habla. Habla con la voz del alma, con la vibración del tiempo divino, con el lenguaje que aún no entendemos, pero que el corazón reconoce. A veces el silencio es cura, a veces es protección, a veces es simplemente la forma más amorosa que tiene el cielo de decir: todavía no, aún no es el momento, pero llegará, y cuando llegue será perfecto. Recuerda esta frase que resume todo lo que Chico nos enseñó: si el corazón está en oración, el alma ya ha recibido lo que necesita. Entonces, ¿y si el verdadero reencuentro no dependiera de una carta ni de una voz, sino de un movimiento interior? ¿Y si lo que esperas escuchar ya está dentro de ti, resonando desde el amor que nunca se fue? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en esa posibilidad. No estás solo, no estás sola. Ellos te oyen desde el silencio. Y el amor nunca se calla, solo cambia de forma, esperando el momento justo para ser escuchado. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, si sientes que tu historia no es solo tuya, sino parte de algo mayor, acompáñanos. Aquí, tu dolor tiene voz y tu esperanza tiene compañía. Suscríbete y permite que el amor te siga hablando, aunque sea en silencio.